ya de regreso en nuestro programa Historias de San Luis, público televidente. Recordemos que hoy estamos hablando sobre la alhóndiga de San Luis Potosí y nos acompaña el especialista en el tema, que es el doctor José Armando Hernández Zuberbieta. Estimado José Armando, ¿cuál es la relación que existió entre la alhóndiga y el ayuntamiento? Muy bien, el ayuntamiento era el que precisamente se encargaba primero, era el que tenía la potestad de solicitar permiso para fundar una alhóndiga. Y después era el que ponía el orden. Había un regidor que se encargaba de estar todos los días cuidando el tema del ingreso, del grano, de la harina, que hubiera suficiente, que estuviera en buena calidad y que mantuviera el precio durante todo el día, ¿no? Que se fijara un precio. Y era el que se encargaba además de cobrar el impuesto a todo aquel que llegaba a ingresar sus productos para recaudación fiscal del propio gobierno, del ayuntamiento. ¿Y cómo se determinaba el impuesto? El impuesto, fíjate que estaba fijo durante todo el año, ¿no? Era un impuesto que tenía que ver con los cálculos propios que hacía el ayuntamiento de cuánto se iba a cobrar, porque el alcaide de la alhóndiga podía rentar el oficio. Es decir, el alcaide decía, el ayuntamiento decía, vamos a rentar el oficio de alcaide de la alhóndiga en 2,500 pesos anuales. Y entonces, con base en ello, se establecía el impuesto para que hubiera una compensación, porque el alcaide tenía que pagarle al ayuntamiento, que hubiera una compensación del dinero que se tenía que recuperar, ¿no? Pero era un dinero que estaba acordado, evidentemente, con el ayuntamiento. Bueno, ¿cómo era la estructura interna de la alhóndiga? O sea, porque nos estás hablando de un alcaide, por eso también le tenemos que explicar a nuestro público televidente qué es, porque si no, claro, tú y yo sabemos, pero no todo el mundo. El alcaide es el alcaide, no alcalde. El alcalde del pueblo sacaba el oficio de alcaide a remate público, ¿no? Quien hiciera la mejor postura era el que se quedaba, y tuviera los mejores fiadores, se quedaba con el puesto. Entonces el alcaide lo que hacía era administrar en nombre de la alcaldía el espacio de la alhóndiga. Y esto le permitía pues tener un ingreso, porque pagaba una cantidad, por ejemplo, 2,500 pesos al año, pero pues el alcaide tenía una recuperación, recuperaba lo que había invertido, más una ganancia que surgía del impuesto que se cobraba, ¿no? Pero ¿cómo recuperaba él eso que había pagado? A partir del sueldo que recibía, con la ganancia de los impuestos cobrados, que se la veían negras, porque en época de carestía, en época de sequía, que había menos ingreso de granos, pues el alcaide ya había pagado un dinero y a veces no lo recuperaba. Entonces volvía a hacer postura para ver si en años de bonanza tenía el dinero con el cual recuperar aquello que había invertido, ¿no? ¿Y a qué otros funcionarios había dentro o empleados había dentro de una? Bueno, había varios funcionarios. Uno era el regidor, pero el regidor era nombrado por el propio ayuntamiento, y este regidor se encargaba de estar verificando que realmente se respetaran las cosas como había comentado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los propios alcaides buscaban pues tener ganancias por abajo, ¿no? Entonces el regidor estaba siempre atento a que no se cobrara de más, a que sí se reportara todo lo que ingresaba en la alhóndiga. Era, digamos, un veedor de aquella situación. Y el otro personaje muy importante era el balanzario, que era el personaje que se encargaba de tener las medidas de los pesos del grano, para que se vendiera lo que se decía que se estaba vendiendo. Kilos de a kilo, libras de a libra, arrobas de arroba. Exactamente. Correcto. Está muy bien. Bueno, ¿y la fiel ejecutoría, que entonces aquí qué función jugaba?
Bueno, ellos en realidad eran los que tenían el sello. Y eran los que marcaban y tenían la posibilidad de marcar el peso. O sea, las medidas. La medida. Que la medida fuera Sí, una que la medida legal. era una medida legal. Entonces, era el que tenía y lo tenía bajo cerrojo de 3 llaves para poder tener en orden aquellos pesos con los cuales mantener legalmente las medidas, porque era muy común, y para eso funcionaba la alhóndiga, era muy común que vinieran, por ejemplo, por esta calle, las recuas, y los interceptaban, los famosos regatones. Los regatoneros hacían alto, oye, te compro tu grano, te lo compro y no vas a tener que pagar impuesto. Entonces, muchas veces los arrieros vendían el grano, lo metían en una casa que se convertía en una bodega y ellos tenían sus propias pesas y medidas que no estaban selladas, que no estaban certificadas, y ellos vendían lo que decían era una fanega, una arroba, en fin. Y las medidas de peso de aquella época eran muy diferentes de las medidas de peso que manejamos actualmente. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre estas medidas? Sí, las medidas es un tema complejísimo, porque estamos hablando de equivalencias que hoy en día para el tema de granos te lo voy a decir así, no se han puesto de acuerdo los metrólogos, los especialistas en medidas no se han puesto de acuerdo, porque el tema es de volumen, no es de peso. Y entonces, al ser un tema de volumen, las equivalencias son en litros. Y entonces el tema de convertirlo primero a litros y luego litros trasladarlo a kilos es Complejo. un relajo, por decirlo menos. Está muy bien porque es muy importante que nuestro público televidente entienda, comprenda que las medidas antiguas eran muy diferentes de las medidas que tenemos hoy en día. Yo todavía me acuerdo de hace muchísimos años haber llegado a algunos espacios rurales donde vendían exactamente la semilla, el frijol o el maíz con una medida, Ajá. un cuarterón. Un cuarterón. Exacto, pero el cuarterón no equivalía a nada en gramos. Ajá, ¿no? Era exactamente, en volumen. es cuestiones de volumen. Por eso está muy complejo el tema. Bueno, en el trabajo hago una aproximación, porque además el asunto es que el volumen por cuartos, cuarterones, que todavía se le llama así en el rancho, en el campo, tenían un valor monetario. Pero hacer después la equivalencia del valor monetario con relación a los volúmenes en diferentes momentos del día incluso, porque en el día podía cambiar a veces el precio, era toda una aventura. ¿Pero de qué dependía que cambiara el precio? Del tema del abasto. Que hubiera suficiente grano y que hubiera grano de mejor o menor calidad. Eso hacía que cambiara todo. Si de pronto tenían por ejemplo, un grano de calidad regular en todas las bodegas, pues se mantenía un precio. Pero si de pronto llegaba un arriero con un grano de calidad superior, no se podía vender al precio del grano de calidad regular. Entonces eso modificaba el precio en el día y se hacía un ajuste y eso impactaba al otro grano. Entonces cambiaba nuevamente, fluctuaba el precio, pero siempre, insisto, regulado por un regidor, ¿no? Correcto, muy bien. Oye, ¿y cómo es que los introductores de los granos traían su grano a la alhóndiga? ¿Qué no les convenía más venderlo en los regatones o en las afueras de la ciudad? Por supuesto, era más conveniente para ellos, en términos de que no pagaban impuestos, no pagaban el cuarto, o sea, la bodega, y eso pues les ahorraba dinero. Y además no tenían que entrar hasta el pueblo.
todo era ahorro, ¿no? Pero había un problema también. Por eso la alhóndiga de San Luis se establece antes que la de Zacatecas y que la de Guanajuato. El problema es que muchas veces el grano, porque hay que comentarlo, el grano se trae de lo que ahora conocemos como el Bajío, ¿no? El llamado hinterland del septentrión, pues se encontraba en los llanos de Silao, en la congregación de Irapuato, en Celaya, Querétaro, eran los que abastecían el norte. Hay que recordar que hay división entre Nueva España y Nueva Galicia, las audiencias, y eso impactaba, porque el grano que se producía en esta región que acabo de comentar, en principio era para abastecer las minas de San Luis, pero a veces le daban la vuelta para terminar abasteciendo las minas de Zacatecas, en otra jurisdicción y donde los pagaban más caro, porque Zacatecas siempre tuvo problemas de abastecimiento. Entonces, al pagar más caro el grano, a los arrieros les convenía más venderlo en Zacatecas. Entonces, esos son varios problemas que están conjuntándose. Por eso el gobierno tiene mucho cuidado en controlar esto. Muy bien, amigos televidentes, vamos a una pausa. Muchas gracias por estar aquí presentes viendo nuestro programa Historias de San Luis. Recuerden que si tienen algún comentario, comunicarse con nuestras redes sociales. Muchas gracias.